muy bien. Tuve no sé, la causalidad, como dice San Agustín, que no hay casualidad, sino causalidad, de volver a revisar el libro de las profecías católicas del reino del anticristo antes, durante y después. Es un libro tremendo, tremendo, porque son profecías católicas de San Hipólito, de Santa Hildegarda, Santo Tomás de Aquino, de la Pesada, San Cirilo, San Juan de Jerusalén, el Padre Goy, ¿no? Y me impresionó mucho realmente todo lo que se nos ha anunciado, se nos ha dicho, se nos ha advertido, se nos ha repetido tantas veces durante más de 150 o 200 años, miles de años, 2000 años. San Pablo dice, no desprecien la profecía, examínenlo todo y quédense con lo bueno. No despreciéis las profecías. Hoy le habla uno de profecías por ahí a los sacerdotes, a los obispos. No, esos alucinaciones, sueños. Pues están cumpliendo literalmente, letra, punto y coma, exacto. Además, el Padre Goy, del Padre Goy es, digamos, de 1992, ¿no? Mire, la pérdida de la fe es una verdadera apostasía. La difusión de la apostasía es pues el signo que indica la segunda venida de Cristo. Las causas de la pérdida de la fe, dice la Virgen al Padre Estéfano Gobi del movimiento sacerdotal mariano al que pertenecía Juan Pablo II. Juan Pablo II, que nos habló del tercer secreto de Fátima en Fulda y nos dijo que estábamos en el final de los días, aunque no lo crean. Hoy vamos a ver algunas de las cosas que están sucediendo y que le contestan a uno, no, eso no pasa nada, eso no es nada, aquí no pasa nada. Siempre ha sucedido eso, siempre. San Pedro, esa frasecita de que siempre ha sucedido, y San Pedro dice que es una de las frases que dirán en son de burla al final de los días. Es uno de los signos, que se le digan a uno eso. La difusión de los errores que son propagados, enseñados a menudo por profesores de teología en los seminarios y en las escuelas católicas, y de este modo adquieren un cierto carácter de autenticidad y de legitimidad. Como enseñan los seminarios en la Facultad de Teología y en los seminarios, los errores, pues la gente dice, es que el padre dijo. Yo oigo todas las semanas unos exabruptos y unas bobadas en los púlpitos y uno se queda asustado, ¿no es cierto? Le quitan a la Biblia la inerrancia, la inmutabilidad. Dicen, no, esas son frases para la época, de esa época, eso no es para ahora. Bueno, o sea, la Biblia ya no es para siempre, es para esa época. Eso ya sucedió, Apocalipsis también. 2. La rebelión abierta y pública contra el magisterio auténtico de la Iglesia, sobre todo el magisterio del Papa que se ha unido a los obispos, que ha recibido de Cristo la misión de preservar toda la Iglesia en la verdad católica. Cómo le dieron de duro al pobre Benedicto por las verdades de fe que dijo y afianzó. 3. El mal ejemplo dado por aquellos pastores que se han dejado que el espíritu del mundo se apodere de ellos y se han convertido en propagadores de ideologías políticas, léase teología de la liberación, por ejemplo, y sociales, en vez de ser anunciadores de Cristo y del Evangelio. Andan en las ONG políticas, hablando de los derechos humanos, un montón de cosas, de ideología de género. Bueno, olvidándose el mandato recibido de ir por el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. De este modo, en estos días se extiende cada vez más la apostasía por parte de tantos pobres hijos míos, dice la Virgen. Lo dice en Fátima en 1992 al padre Estéfano Gobi. El Papa de mi secreto era el Papa de quien hablé a los niños en las apariciones de Fátima, el Papa de mi amor y de mi dolor, hablando de Juan Pablo II. Por eso hoy mi iglesia, lacerada por una profunda división, es amenazada por la pérdida de la verdadera fe y es invadida por una infidelidad que se hace cada vez mayor.
Cuando baje Jesús y cuando este Papa haya cumplido la misión y yo baje del cielo a recoger su sacrificio, todos seréis envueltos en una densa niebla de apostasía, como hoy, que llegará a ser general. Permanecerá fiel solamente aquel pequeño resto en estos años, acogiendo mi invitación maternal. Bueno, en estos años la violencia se ha difundido cada vez más. El egoísmo ha vuelto más duro e insensible en los corazones de los hombres. El odio se ha propagado como un fuego abrasador. Las guerras se han multiplicado en todas partes del mundo. Vivís ya dentro del peligro de una nueva y terrible guerra mundial que llevará a la destrucción de pueblos y naciones de la cual nadie saldrá vencedor. Satanás ha conseguido entrar en la iglesia Nuevo Israel de Dios. Pablo VI lo dijo, el humo de Satanás entró en el templo de Dios. Ha penetrado en ella el humo del error y del pecado, de la pérdida de la fe, de la apostasía, el compromiso con el mundo y la búsqueda de los placeres. En estos años ha conseguido seducir a obispos, sacerdotes, religiosos y fieles. Esto es la Virgen al Padre Gobi. Ha seducido a obispos, sacerdotes, religiosos y fieles. Los obispos que niegan la existencia del infierno o del demonio. Francisco nos dijo que cuando uno se moría todos nos íbamos para arriba y que los malos se difuminaban, o sea, se niega la existencia del infierno y la inmortalidad del alma. La masonería eclesiástica tiene como propósito justificar el pecado, justificar el pecado, presentarlo no como un mal, sino como un valor. Isaías 5, al bien lo llamarán mal, al mal lo llamarán bien. La masonería eclesiástica favorece la exégesis que dan las interpretaciones racionalistas y naturales por medio de la aplicación de varios géneros literarios, de manera que el mismo queda lacerado en todas partes. Al final se llega a negar la realidad histórica de los milagros, la resurrección, se pone en duda la divinidad misma de Jesús, la misión salvífica, etcétera, etcétera. Se destruye el cuerpo místico de la iglesia. Ay, Virgen Santa. Esto 1992, el padre Stefano Gobi. La masonería eclesiástica trata de destruir la realidad con el falso ecumenismo que lleva a la aceptación de todas las iglesias cristianas. En vida especialmente porque ella ha sido dado el poder de generar la Eucaristía, el ministerio sacerdotal y jerárquico. En la Eucaristía está realmente presente el cuerpo glorioso y la divinidad. Se valoriza el aspecto de la cena, se tiende a minimizar su valor sacrificial, se trata de negar la presencia personal y real de Jesús en las hostias consagradas. Esto es el padre Gobi, 1992. Desventurados los habitantes de la tierra, nadie podrá sustraerse a tantos males juntos, dijo la Virgen de la Salet. Bueno, vamos camino hacia el abismo. Estamos ya dentro del abismo. El abismo en la Biblia es el infierno y el abismo es una cima con ese en castellano, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia lo profundo, hacia la más profunda oscuridad. Una densa oscuridad cubre la tierra. Nos dice la Virgen en la sala, una densa oscuridad cubre la tierra. San Hipólito nos habla de que cuando esa oscuridad haya invadido todas las cosas, es decir, la religión del anticristo con la nueva era, el yoga, el feng shui, el reiki, la magia, el pensamiento positivo, todo eso, esa apostasía, la reencarnación, todo lo que estamos viviendo, será terrible lo que va a suceder. Estas profecías me impresionaron mucho realmente porque son San Hipólito, la Señora de la Salet, bueno, son gente, Lactancio, Pesada, San Hilario, San Efrén de Siria, San Cirilo de Jerusalén, San Jerónimo, San Juan Damasceno, Atsu, un monje Rábano Mauro, profecías muy impresionantes, Santa Matilde de Hackenborn,
y ninguno se contradice con el otro porque el Espíritu Santo no se contradice. Esa es la regla de San Ignacio de Loyola, Santa Brígida de Suecia, ¿no? Su reino durará 3 años y medio y tendrá dominio sobre el mundo entero. Habla del anticristo, el Bartolomé Holhauser. Desencadenará a Satanás nuevamente en los últimos días. Ana Catalina Emmerich, la monja mística beata alemana, dice 50 o 60 años antes del año 2000, todos los demonios serán desatados desde el infierno. Venerable Bartolomé Holhauser también, la beata Juana de la Royer y la beata Ana Catalina Emmerich, Jesucristo a la pequeña alma en España. Este libro realmente me impactó muchísimo, ¿no? Aquí está la entrevista al padre Kramer sobre el falso papa. Dice que la crisis vendrá del vértice de la iglesia. Me impresionó mucho esta semana el ataque cuando el Papa Francisco visitaba Irlanda, el ataque que le hizo Monseñor Carlos María Vigano, arzobispo titular de Ulpiana, nuncio apostólico en Estados Unidos, que le pide la renuncia a Francisco por una serie de irregularidades y de mentiras, perdónenme, que dijo Francisco, que no conocía algunas cosas que sí conocía. Este documento realmente que lo encuentro en internet, lo del nuncio apostólico, que se ha sido muy publicitado y que últimamente ya otros obispos han apoyado al nuncio apostólico que fue nuncio en los Estados Unidos en esa decisión donde le pedía la renuncia a Francisco. El Papa Benedicto había impuesto al cardenal McCarrick sanciones similares a las impuestas ahora por el Papa Francisco. El cardenal tenía que irse del seminario en lo que vivía y se le prohibía celebrar en público, participar en reuniones públicas, dar conferencias. Y el Papa Francisco negó eso. Y cuando se vio descubierto, entonces sí le puso las sanciones. Suele suceder, está sucediendo con mucha frecuencia. Y denuncia a otros, ¿no? El cardenal no tenía inconveniente, el cardenal Tarcisio Bertone, secretario de Estado, presentar de manera insistente a candidatos manifiestamente homosexuales activos para el episcopado. Cito solo el conocido caso de Vicenzo Di Mauro, nombrado obispo de Vigevano, destituido porque abusaba de sus seminaristas, como tampoco en filtrar y manipular la información que hacía llegar al Papa Benedicto. Filtraba la información que le hacían llegar al Papa Benedicto para que no le llegara. El cardenal Pietro Parolin, actual secretario de Estado, también se ha convertido en cómplice de encubrimiento de los delitos de McCarrick. Bueno, este documento lo pueden encontrar en internet, testimonio de Monseñor Carlos María Vigano, arzobispo titular de Ulpiana, nuncio apostólico, muy publicitado por los medios de comunicación a nivel mundial y a nivel local también, donde le pide la renuncia a Francisco, como se la pidió hace 4 o 5 años el periódico de Estados Unidos Redmond, y como cuando vino la dubia, estos 4 cardenales nunca se la contestaron. Es muy ambiguo, dice muchas herejías, está en el Denzinger, Bergoglio, pueden encontrar muchas, como que cuando nos morimos todos nos vamos para arriba y solo unos, los que no se salvan, se difuminan, se esfuman. Lo dijo literalmente y lo repitió al año siguiente, 2 veces. No me va a decir que no, les doy las fechas si quiere. De manera que es un hereje, no digamos que no. Yo al principio me imaginaba que era un buen Juan 23, no. Es de la cúspide de la iglesia, vendrá la apostasía, decía el cardenal Chiappi, y la dice la Virgen al padre Gobi que la masonería está empotrada en el Vaticano. La Virgen se la dijo al padre Gobi. Bueno, ayer leí un documento formidable sobre el río Elba. Imagínense, lo encuentran en internet también para que no digan que es una fantasía. El río Elba es un río que nace en Checoslovaquia, que camina hacia Alemania, tiene cerca de 1000 kilómetros, desemboca en el Mar del Norte.
Ahorita les voy a terminar la historia del río Elba, que es muy interesante. Hablábamos de lo que se encontró ahora en el río Elba. El río Elba nace en Checoslovaquia, para los que no saben geografía de un poco de Europa. Hoy pues las jóvenes no saben geografía porque lo único que saben es el Google, ¿sí? Y ahí en este momento se cumple la profecía de Olivita, que la mayoría de los niños y los adolescentes van al infierno porque hay 5.000 en Colombia acosos sexuales de niños a través de los medios electrónicos, 5.000. Y no me digan, eso no pasa nada, eso siempre ha pasado. La respuesta estúpida que le van dando a la gente. Eso no pasaba en Colombia. 5.000 niños acosados de una manera brutal. Hay una red de pedofilia, de acoso de niños, de tráfico de niños en 14 países de la Unión Europea. No me digan que eso siempre había pasado. No crean a la gente tan estúpida para hacerle creer eso, ¿no? Y la gente empieza a creérselo porque el padrecito dijo. No, estamos en unas señales terribles. Las señales que se están viendo es el camino al abismo, al hundimiento total, a la globalización de la maldad, ¿no? Que le digan a uno que hubo 7.000 capturados en Bucaramanga en lo que va del año. Es que eso, que en Brasil capturaron 1.000 personas y de los cuales había 300 asesinos de mujeres en Brasil. Oigan bien la televisión, copien un cuadernito de noticias, las van concordando, las van asimilando. Se están acostumbrando a las malas noticias y al mal, y dormidos ante el mal además, el mal globalizado. La gente ya no le importa, no tiene conciencia, es lo peor, ¿no? Y no hacemos nada, y no queremos hacer nada. Entonces, voy y regreso al río Elba y ya regresamos. 14 países con una red de pedofilia, de tráfico de niños en Europa hasta de 2 años. En Europa, no me digan, no nos crean tan estúpidos, porque no digan desde un púlpito que eso siempre ha pasado. No, eso nunca ha pasado. Cuando yo era niño, joven y adolescente y universitario, nunca vi un feminicidio, un asesinato de una mujer, y mandaba el marido en la casa. Ahora ellos y ellas y esos y esas se volvieron estúpidos también, ¿no? Sí, cambiaron también el éxito, el idioma, pues. Bueno, el padre Gobi habla de eso, ¿no? De cuando propongan los matrimonios del mismo sexo, es que hemos llegado a lo peor. Y al bien lo llamarán mal y al mal lo llamarán bien. Pues en el río Elba, que tiene casi 1.000 kilómetros, que pasa por Checoslovaquia, que pasa por Alemania, en ese hermoso cañón cuando entra Alemania, famoso en la Segunda Guerra Mundial, navegable, con barcos de gran calado, muchas aguas, ¿no? Pues no sé si con el cambio climático seguramente se ha ido bajando, descendiendo, he ido perdiendo el caudal de las aguas hasta llegar al fondo, donde ya no corren sino unos pocos hilos de agua. Aparecieron unas rocas inmensas en el fondo, lo encontrará en internet, búsquenlo, y un aviso en un alemán antiguo de 1612, como si cogiera uno en español del Quijote o de Santa Teresa, el alemán antiguo. Y el alemán antiguo dice, alerta, tengan temor, tengan miedo, cuando encuentren este aviso en las rocas en el río, porque ha llegado el final, lo último, el final de los días, ¿no? Y habla de una gran hambruna en Europa, que muy pronto se va a dar, va a colapsar Europa económicamente, el colapso económico mundial. En estos días recordaba yo la famosa profecía, tal vez la única profecía muy buena que tienen los evangélicos, del pastor Wilkerson,
cuando hablaba de que las mujeres con el torso desnudo, descubiertos, se quitaron la camisa, el brasier y salieron por Estados Unidos con el pecho descubierto, haciendo una de esas manifestaciones feministas de reclamo de algo, ¿no? Que esa crisis comienza en 1968, cuando empiezan los Beatles con sus canciones que traían mensajes subliminales satánicos a la segunda etapa de los Beatles, ¿no? 1968. Y el mundo empieza a evolucionar hacia el abismo, hacia abajo, hacia lo profundo, hacia lo malvado, hacia lo oscuro, hacia las tinieblas, ¿no? Entonces en el río Elba aparecen esos letreros entre las piedras grabados, es decir, grabados en 1612 en lo profundo del río Elba. ¿Quién lo grabó? Algún ángel. Porque el río, cuando bajó a esa profundidad, cuando descendió el agua hasta lo profundo del río, no hay noticias de que en 1612 hubiera descendido el río. No se registra. Y está grabado en el alemán antiguo. Tengan miedo, preocúpense cuando lean esto. El letrero ahí habla de la gran hambruna en Europa y que hemos llegado al clímax y al borde del final de los tiempos. Entonces me acordaba de la profecía del pastor Wilkerson, cuando hablaba de que las mujeres con el torso desnudo, haciendo manifestaciones. Y Wilkerson lo dice en 1972. Nadie se imaginaba eso en Estados Unidos en el año 1972. Lo hubieran metido a la cárcel. Solamente en Rusia, cuando trataron de hacer algo semejante, un grupito de visitantes en el Mundial de Fútbol, feministas, un pequeño grupo, ¿no? Hacer su show de nudismo, unos policías rusos les echaron fuerte y la sacaron corriendo. Allá nada de derechos humanos, que yo tengo derecho a desnudarme, de empelotarme y hacer las cosas donde yo quiero y matar al que yo quiera. Matar al niño en el vientre de la madre, eso es un derecho humano. Abortar, matar a los inocentes, es un derecho humano. ¿No? Sí. Qué horror, terror, espanto, pero es un horror, terror y espanto. Porque eso va aumentando el caudal para llegar al dies ire, el día de la ira de Dios. De que nos habla Sofonías, nos habla Ezequiel, nos hablan varios profetas del Antiguo Testamento, Zacarías, cuando dice que quedarán 2/3 partes de la tierra. Pues realmente lo del río Elba me impresionó mucho. Y me impresionó mucho lo de los 14 países con red de pedófilos y sinvergüenzas y de traficantes de niños, y la gente no se impresiona, no pasa nada, y son tan cínicos que son capaces de decir en el público, no, no pasa nada, o en el púlpito. Eso siempre ha pasado. Sinvergüenzas, cínicos, ¿no? Sí, es igual, como decía Mauricio Vargas, de los mamertos de la corte o de las cortes, pues cínicos, ¿no? Han politizado las cortes, se han vuelto dirigidas contra alguien y a favor de alguien. Lean a Mauricio Vargas el domingo próximo pasado. Interesante, no voy a tratar ahora el tema político, que también ha influido el demonio en todo eso, todos esos temas geopolíticos, sociopolíticos, pero no tienen en cuenta la teopolítica, lo que Dios va a hacer con el mundo. Dios va a herir el mundo como no hay ejemplo. Cuando a mí me mostraron que en Colombia, a través de internet y a través de esto, se estaba manejando la pedofilia, el tráfico de niños, la violación de niños, el homicidio de niños en Colombia, hablaban de una cifra como de 5.000 niños. No me van a decir que eso siempre ha pasado en Colombia, por favor, ¿no? Y que cuiden a sus hijos. ¿Cómo van a cuidar a sus hijos si andan con el aparatico desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche? ¿No? Con millones de imágenes pornográficas, invitaciones sexuales, invitaciones, todo. En estos días me vi 2 cosas abominables y atroces en Deutsche Welle.
se los voy a contar para que me digan si eso siempre ha pasado. En Rumania y en otros países de Europa, como los profesionales no ganan tanto, una médica se gana $500 o 500 euros mensuales, entonces resolvieron estas bonitas niñas médicas hacer cibersexo, se llama cibersexo, ¿no? Entonces me quito la blusa y le muestro hasta ahí por 50 euros. Después me quito el resto de la ropa interior y otros 100 euros. Después le muestro la cola y otros 200. Y después hago otras piruetas y vale 2000, ¿no? Los hombres también, ¿no? Los hombres y las mujeres también. Y en lugar de ganarse 500 euros, se ganan 15.000 y 20.000 euros mensuales con el cibersexo, por internet, por pantalla. Búsquenlo en Deutsche Welle, ahí lo encuentran. Eso es un negocio que vale 5.000 millones de dólares o algo más, porque hay que pagar por ver, ¿no? El hombre se degeneró, se depravó, se volvió un asco, ¿no? Moralmente. Nada. Bueno. Y otra cosa. Sigo contándoles cosas. Y, es que eso siempre ha pasado. No, sí, eso es normal. Cínicos y sinvergüenzas. Si en un púlpito son capaces de decir eso, ¿no? Son lo que dice aquí el padre Goy, le dice la Virgen, que perdieron el sentido moral, el sentido ético desde los seminarios y desde las facultades de teología, ¿no? En las que se llamaban pontificias, que la Madre Angélica les dice, quítele el nombre de pontificia, dice la Madre Angélica a algunas universidades. Bueno, pero encontré otra noticia. Yo me encanta mirar noticiero español, noticiero alemán, el italiano lo perdí al cambiar de canal, bueno. Y en noticieros europeos donde uno ve cosas, el de Colombia hay que arrodillarse uno y rezar 2 horas antes de ver el de Colombia, porque es espeluznante, ¿no? Sí, pero no, eso siempre ha pasado. Ay, hacia dónde nos dirigimos si hacemos una perspectiva, una prospectiva a futuro. Me contó un alto funcionario de las Fuerzas Armadas, tengo que guardar por ética profesional, que entre los 800.000 venezolanos que han llegado, llegaron 8.000 sindicados, criminales sindicados por la policía, o algo en Venezuela o aquí, no sé dónde, no sé si la información es absolutamente cierta, pero es normal, ¿no? ¿Cómo se va a poner el negocio? Piénselo usted, ¿no? La mayoría de esos pobres venezolanos hay que tener mucha compasión con ellos, hay que ayudarlos, hay que apoyarlos. No tenemos capacidad, ¿no? Pero hay que hacer lo posible. Usted como cristiano tiene que meterse la mano al bolsillo, darle un abracito, darle 5.000, 10.000, 20.000 pesitos, trate de darle 50.000, si puede, 100.000, apoyarlo lo que pueda. Dar y dar hasta que duela, decía la Madre Teresa, con esta gente. Que sí, que se infiltraron muchos criminales entre ellos, pues normalmente debe ser así. Dicen que 80.000, me imagino, ¿no? Que entre 800.000 hay 80.000, pues me imagino, es más bien poco. En Colombia la proporción debe ser más grande, ¿no? Viendo ese muchacho en Bucaramanga con 20 entradas a la cárcel y todavía afuera ya ha asesinado a un montón de gente, pues uno de los noticieros y madre mía, pues ¿qué vamos a hacer? ¿Qué estamos haciendo? Y la situación económica que es tan grave porque vaciaron las arcas del país el gobierno pasado para irse, las vació, le dio la puñalada marranera a este gobierno, se llama la puñalada trapera, le dicen en Santander, con la aprobación del gobierno de Palestina 3 días antes de irse, se llama puñalada marranera, ¡pum!, ¿no? Venganza y no sé por qué. Y nosotros que tenemos negocios serios con Israel y negocios de armas y otras cosas, el propósito es muy claro. Bueno, de modo que es el crecimiento de la maldad, de la corrupción, de la perdición, de la
pudrición, el camino hacia el abismo, ¿no? El país de más divorcios de Sudamérica y el segundo en feminicidios nosotros. Y yo no creo que una cosa contra la corrupción, un decreto, una ley o un referéndum se vaya a arreglar este problema. Si no se arregla el corazón del hombre, volviéndose a Dios, no se arregla nada. Esto va hacia el fondo, hacia el abismo, hacia lo peor. Vamos a hacer un paréntesis y les contaré lo que pasó en Inglaterra. Vamos a hacer un paréntesis un instante. Bueno, hablemos de la Gran Bretaña. Bueno, de la Irlanda del Norte, Escocia, la Gran Bretaña, todas esas cosas. El ministerio, uno de los ministerios allá le agregó al título del ministerio, no sé si el Ministerio de la Familia o algo así, el título de la soledad. Se quejaron de soledad, no sé si unas 8 millones de personas que se quejaron de soledad, personas con mucho dolor, especialmente ancianos y muchos jóvenes también, de la soledad. Entonces se instauraron unas ONG tratando de solucionar a lo humano, a lo político, el problema de la soledad. Tratan de hacer convenciones para que haya encuentros, amistades de familia, almuerzos, cosas para que la gente se encuentre y todas esas cosas. Ya no hay una relación natural de persona con persona, sino promovida por las ONG, por el Estado, porque el hombre ha ido degradándose y llegando a ese tipo de cosas, a esos vacíos del alma que no nos puede llenar sino el amor de Dios, el amor de Dios. Entonces, gente que viaja 2 o 3 horas en un tren hacia la capital buscando un encuentro de familias, una comida, alguna cosa para conocer a alguien. Pero en las ONG usted contrata, por ejemplo, para amainar, apaciguar la soledad, un abrazo de 30 a 50 segundos que puede costar 20 libras o dólares, libras, no sé cuánto. Pero si se acuesta a ver un programa en televisión abrazado, vale 100 libras. Eso no es mentira, eso lo vi perfectamente, lo vi 2 veces el programa, ¿no? La promotora decía que ella también se sentía sola, era una mujer bonita, joven, que trabajaba en ese negocio por el internet, buscando a las personas, los encuentros con las personas, y ella decía que también se sentía sola. Entonces, abrazos a 50 libras, a 50 dólares o a 100 dólares, abrazos, media hora de televisión acostados, abrazados, 200 dólares. Yo dije, ¿a qué grado de estulticia? Como me acordé del libro de Erasmo de Rotterdam, el elogio de la estulticia, el elogio de la locura. ¿A qué grado de locura llegamos? ¿Hacia dónde estamos? ¿A dónde vamos? No, ¿esto qué es? No, pues el hombre se alejó de la verdad, se metió en tantas mentiras, de que hablábamos en los programas de los viernes con Martica, del yoga, de la magia, de la nueva era, del ocultismo, de todo, Harry Potter. Me acuerdo de un exorcismo que hizo un sacerdote Pereira de un niño de Harry Potter que le sacó 5 exorcismos, perdón. Fue espantoso porque son libros de magia negra de una persona que se confesó satanista. La escritora de Harry Potter confesó que era satanista y que hacía invocaciones a favor de Satanás y contra Cristo, lo acusa a Cristo además, en una invocación ahí del libro de Harry Potter. Entonces,
viendo también las cifras de los jóvenes que a través de los medios digitales, los jóvenes niños y adolescentes se han ido corrompiendo y llegando a la negociación de sus cuerpos y al tráfico de estos niños en Colombia, que son más de 5.000 niños acosados, violados, perseguidos, el crecimiento exponencial de la delincuencia en Cali, en ciudades pacíficas tradicionalmente como Bucaramanga, y uno ve el crecimiento exponencial de los delincuentes, de los robos, no solo de los robos de los celulares, que es lo más común, porque crece por millones, sino ya de los atracos, de los engaños, de las mentiras, de las trampas. El campeonato de divorcios que lo teníamos en Colombia ya no es de divorcios porque ya no se casan, ¿no? Ya es la promiscuidad. Decía Giovanni Papini hacia el año 60, Giovanni Papini, el gran escritor italiano, decía que ya no hacía falta las casas de citas porque todas se han vuelto casas de citas, ¿no? Decía Papini, pues en una paradoja muy larga y muy fuerte sobre ese tema. A mí me impresiona mucho. Yo no sé, contra ti, sacerdote, dice Oseas, es mi pleito. Me decía un amigo que Cúcuta se iba a destruir por la crisis de los sacerdotes. La Salet coloca el primer responsable de los sacerdotes católicos, que la Virgen los llama mis hijos predilectos, y son los hijos predilectos, ¿no? Tienen que administrar el ministerio de la reconciliación, la penitencia, la Eucaristía. ¿Qué más? ¿No? Lo más grande, hay una profesión más grande que esa, pero también más prostituida en este momento desde los seminarios y desde las facultades de teología. Lo dice aquí la Virgen al padre Gobi, ¿no? No soy yo el que me estoy inventando eso. Y me decía un amigo mío, un diácono de una diócesis famosa, de esas que tiene arzobispo, y me decía que quedaba en esa ciudad capital, una ciudad que yo amo mucho, el 10% de los sacerdotes fieles, que los demás pues andaban fuera de la sana doctrina, que muchos andaban con homosexuales, otros con hijos. La iglesia pasará por una horrorosa crisis, dijo la Virgen de la Saleta. Y dicen que no estamos en el final de los días. La Virgen dice que sí, ¿no? El Papa Juan Pablo II también. Y me decía el que va a venir al evento del cumpleaños de la Virgen, que tenemos el 9. El 9 es el cumpleaños de la Virgen, el 8 el cumpleaños de la Virgen, el 9 es el evento en Belén del cumpleaños de la Virgen. Esta persona que tiene palabras de conocimiento, el Señor le mostraba en un evento que hubo en Cúcuta de un testimonio de un torero, un bailarín mexicano muy famoso que se convierte, le mostraba que el terremoto, la falla de Venezuela iba a pasar por Cúcuta, y nuevamente Cúcuta, que tuvo un terremoto creo que en 1877 por allá, y el otro en 1950, me decía que eso era el infierno de la brujería, Cúcuta, ¿no? José Gregorio Hernández, el negro Felipe, María Lionza, el indio Guaitapuri, todo eso que Hugo Chávez le consagró a Venezuela, y miren cómo tiene a Venezuela, y que pobres venezolanos por haberse metido en eso, las niñas babalúes que andaban por Caracas, ¿no? Los aviones que echaban cosas por el aire, regaban, esparcían, como Maduro y Chávez en el Monte Sorte consagraron a Venezuela, a María Leonza, a todo ese satanismo, ¿no? El enemigo de Dios, el ángel caído, y con ese es que venimos jugando todos tranquilamente, y todos, como decía mi amigo Pedrito de Manizales, al que le mando un abrazo, como de candidatos a jefe de calderas, casi todos, ¿no? El hombre buscando su propia condenación. Olivita me lo dijo aquí en Belén, me dijo que la mayoría de los niños, a través de los jueguitos estos, ya están yéndose al infierno, y que la mayoría de los sacerdotes estaban condenando, me lo dijo Oliva, la vidente de Garagoa, ¿no? La viejita esa que no sabía leer y escribir, y que se le aparecía el Señor en un puente y después en un río.
Muchos de ustedes han estado en Garagoa. Todo esto, lo único que nos llama es a convertirnos, a orar, a volvernos a la fe. San Hipólito o Lactancio, uno de esos, o la Didaje, no sé, el segundo libro que se escribió antes de que saliera la Biblia, el libro de los apóstoles, dice que los hombres volverán hacia el demonio, la mayoría, y por no conocer la sana doctrina se condenarán. Y hoy los católicos no conocen ni la sana doctrina ni nada, son católicos de misa y olla, supersticiosos, con un Dios bombero para apagar incendios. Algunos van a misa, otros hasta rezan el rosario, y ninguno se ha leído un evangelio completo. Es muy triste eso. Yo creo que uno no puede ser médico sin saber anatomía, no puede operar a nadie, ni ingeniero sin saber matemáticas, no. Y cómo es cristiano sin conocer los evangelios, tampoco entiendo. No sé cómo lo hacen, ¿no? Como decía García Herreros, católicos de misa y olla, con Dios bombero para apagar incendios. Y buscando, como dice Santa Teresa, también los dones del Señor y no al Señor de los dones. Todo esto que les cuento lo pueden verificar. Si es mentira, me llaman, me dicen mentiroso, ¿no? Lo pueden verificar, lo de Inglaterra, lo de Europa, lo de Colombia, lo de Brasil, todo esto que les dije, lo del río Elba también, ¿no? Encontraron esos letreros, esas profecías en las rocas, en el fondo del río Elba. Ténganse, es decir, tengan miedo porque estamos en el fin de los días, dice la roca, y el hambruna que vendrá sobre Europa y sobre el mundo, porque hambre, peste y terremotos, nos dice la Biblia, y vamos a ver muchos, pero muchos, ¿no? Naciones enteras, países enteros serán destruidos, dice la Virgen. La tierra se abrirá y se tragará, dice la Virgen, países enteros. Dios va a herir el mundo como no hay ejemplo, dice la Virgen. Nadie podrá sustraerse a tantos males juntos. La Saled, 1846, llamada por Juan Pablo II la reina de las profecías. Yo no creí que llegaríamos al grado de abominación a donde hemos llegado. Y si seguimos con esa programación avanzando hacia lo profundo, hacia el abismo, pues no sé a dónde vamos a llegar. Dios nos tenga de su mano, ¿no? Volvámonos de todo corazón a Dios. La gente hoy no piensa sino en el placer, en el tener, ¿no? Y en el facilismo, en la facilidad para todas las cosas. La corrupción, yo no sabía que iba a llegar a lo peor. Lo que los romanos decían, corrupción optimi, pésima. La corrupción de lo mejor es lo peor. Lo estamos viviendo. Y lo grave es que es la corrupción de lo peor, lo que vamos a vivir en este momento, que ya no hay límites morales, ni en los colegios, en las universidades, en ninguna parte, ¿no? No hay fronteras. Démosle gracias a Dios por ese pequeño resto sobreviviente, que sobrevive, y pidámosle a Dios por la iglesia. Yo rezo mucho y pido mucho por el Papa Benedicto también, de pobre anciano que le ha tocado vivir esta crisis y que dice un amigo mío que tiene muchas revelaciones, que él es el catejón, el que retiene la entrada del hombre impío, el hombre de la iniquidad, hombre de iniquidad, o sea, el príncipe de la iniquidad, de la maldad, ¿no? Gobernante mundial, segunda Tesalonicenses 2. Yo les quería recordar unos pocos de los acontecimientos que esta semana miré en los noticieros alemanes, españoles, colombianos, de todo este baño de inmundicia, el baño de inmundicia, y nos hemos habituado a ello. Estamos familiarizados ya con todo eso, ya no nos importa. Yo le pido al Señor que ese acto de misericordia tan grande
que Dios ha preparado del aviso de gravedad, de la iluminación de las conciencias, sea pronto. Ya no le pido que sea tarde. Sé que va a ser precedido por el colapso económico mundial, lo sé. Y seguramente por una guerra, seguramente. Pero es mejor eso, que tengamos una oportunidad de que algunos se salven a través de esa intervención divina de la iluminación de las conciencias. Vamos a hacer un paréntesis un instante. Los quiero invitar finalmente el día 9 a la Natividad de la Virgen María, ese personaje maravilloso que Dios puso para coadyuvar, apoyar la salvación de todos sus hijos. A mí me encanta mucho la Virgen María. Yo ese día voy a hacer la oración de los 13 dolores bíblicos que se me mostró un día sobre la Virgen María, y a través de esa conferencia de los 13 dolores de la Virgen María mucha gente se sana, sin necesidad de poner manos, ni de orar, ni de gritar, ni de nada, mucha gente se sana. Yo tuve esa experiencia en la parroquia de Santa María Magdalena hace casi 40 años, y hago esa charla 1 o 2 veces en el año nada más, y celebrarle el cumpleaños de la Virgen María, que es la mujer vestida de sol, la mujer del Apocalipsis, Apocalipsis 12, donde aparece en ese combate final contra el dragón, ella y San Miguel Arcángel. Hay que rezarle mucho a la Virgen, rezar el rosario como pide Juan Pablo II cuando salió de Fulda, Alemania, hablando del secreto de Fátima, y diciendo que rezaran el rosario, que esa era una de las soluciones. Donde habla del secreto de Fátima, el padre, uno de los sacerdotes expertos en el secreto de Fátima, que habla de un papa falso, de un papa, otros hablan de un papa endemoniado, otros en el secreto de Fátima, y está en el libro que yo publiqué sobre Fátima, las declaraciones de este sacerdote experto en Fátima, y nos habla de orar mucho por la iglesia, que está pasando la crisis horrorosa, ¿no? Horrorosa. Todos los días vemos los escándalos de Pensilvania, el testimonio de este nuncio apostólico en Estados Unidos que le pide la renuncia al Papa, las acusaciones contra Bertone, contra otros cardenales. De todas maneras, el documento lo tengo que leer bien, ya lo comentaremos, de este Monseñor Carlos María Viganò, arzobispo titular de Ulpiana, nuncio apostólico. Y ya lo perseguirán también, por decir la verdad. Y oremos mucho por la iglesia. Acuérdese que el cardenal Schiappi decía que el vértice de la iglesia vendría la apostasía. Schiappi fue un cardenal santo, como le decía yo en broma a un sacerdote, hasta obispos y cardenales ha habido santos, y hasta abogados como San Alfonso de Ligorio, pues sí, ha habido santos. Son las paradojas de Dios. Dios santifica, y con nuestra cooperación Dios santifica a mucha gente. Oremos mucho por la iglesia. Mando un cordial saludo al padre Diego Jaramillo, a quien yo debo tantas cosas y a quien admiro en la enfermedad. Le pido oración a todos por el padre Diego, porque ha hecho una magnífica labor en su fundación, en su corporación, en la renovación carismática, en la creación de esas obras sociales tan maravillosas, en la divulgación del Evangelio, que él fue el que reemplazó al bendito padre García Herreros. Bueno, y que ha hecho tantas cosas. Oremos por el padre Diego, a quien queremos mucho. Le mandamos un abrazo muy cordial al padre Diego Jaramillo, que es una persona muy especial y que todos le debemos mucho, y la iglesia también, y los pobres también, pues, esa labor social de la Corporación Minuto de Dios, que ha sido tan admirable. Y oremos por nuestro párroco y nuestro obispo,
la pepita final que tenemos en el rosario, cuando rezamos en el Santo Rosario, al final que rezamos por las intenciones del hermano pontífice, por las almas del purgatorio y por nuestro párroco y nuestro obispo. Es la última pepita que queda allá abajo en el rosario antes de rezar la salve. Todos los días rezamos por el párroco y por el obispo. Señor Jesús, que te conozca y me conozca. Señor Jesús, enséñame a amarte, enséñame a amar. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, inúndanos con los efectos de la gracia de tu llama de amor, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Y nuestro santo ángel de la guarda, velad por nosotros. Un abrazo y muchas bendiciones para todos. Amén.